Obviamente entre más elementos va a necesitar más modos, ¿de acuerdo? Pero bueno, el objetivo es revisar como primero los modos. Por ejemplo, aquí vemos que prácticamente con el quinto modo nosotros satisfacemos esa condición, ¿de acuerdo? Por el momento lo vamos a dejar así, ya que son pocos modos y no nos afecta en tiempo de cálculo. Cuando son estructuras ya, como lo mencioné, grandes, pues bueno, te van a dar modos de 200, 300, bueno, modos, muchos modos de vibrar, ¿de acuerdo? Entonces ahí sí va a afectar y lo que vamos a tratar de hacer es que al menos cumpla el 90% y con eso nosotros garantizamos que cumplimos el reglamento, ¿de acuerdo? Además de eso, en el curso vamos a explicar eso de análisis no lineal, poner rótulas y revisar hasta dónde va a fallar la estructura, ¿de acuerdo? Entonces ahí es fundamental lo que son los modos. Ahí no podemos poner tantos modos porque el cálculo puede tardar horas, puede tardar, pues sí, horas. Estamos hablando de 3 4 5 horas dependiendo de tu computadora. Si es una buena computadora, pues bueno, va a tardar una hora o incluso media hora para estructuras un poco grandes, ¿de acuerdo? Pero si es una computadora no tan potente, pues bueno, puedes tardar todo el día ahí esperando a que haga el cálculo, ¿de acuerdo? Cuando son análisis no lineales, ¿de acuerdo? Cuando son análisis, eh, por ejemplo, estos, que son dinámico, modal, espectral y bueno, y todos estos análisis que estamos viendo, pues bueno, no va a tardar tanto. Si acaso va a tardar 10 minutos o 15 minutos, ¿de acuerdo? Pero cuando son análisis no lineales y queremos ver hasta dónde falla la estructura, ahí sí nos va a tardar. Por ejemplo, esta computadora para estructura, bueno, más grande que esta, pues tarda alrededor de 15 minutos en hacer un análisis no lineal, ¿de acuerdo? Pero esta es una de las, prácticamente de las últimas de este año. Y bueno, una vez ya revisado eso, pues bueno, ahora sí podemos revisar, podemos hacer una corrida, ¿de acuerdo? De los elementos que pasan y de los que no pasan. Revisamos lo que son las preferencias de diseño. Y aquí vemos los códigos que nos maneja, como ya los habíamos comentado, qué códigos, con qué códigos tú puedes diseñar. Con el ACI, con el ACI 2014, 2011, 2008 y con otros códigos, el Eurocódigo y algunos códigos más que nos permite aquí el software. ¿De acuerdo? Aquí, bajo qué método lo resuelve el software, pues bueno, lo resuelve con el método paso a paso, pero bueno, aquí tenemos más métodos, ¿de acuerdo? Y bueno, a grandes rasgos el método de paso a paso es prácticamente en cada movimiento hace un análisis, ¿de acuerdo? Saca un momento, saca un cortante y diseña que pase el elemento. Después al siguiente movimiento, al siguiente segundo del sismo, pues van a hacer otro análisis y así. Y bueno, diseña con el más crítico, ¿de acuerdo? Y pues bueno, aquí nos da otros factores de bla, 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 ¿de acuerdo? Son muchas explicaciones para un tiempo mucho más amplio, ¿de acuerdo? Y pues bueno, ahora ponemos a diseñar lo que es el software, bueno, a diseñar los elementos. Y obviamente aquí las vigas van a quedar muy sobradas, ya que los pusimos de 60 me parece, o de 80, no recuerdo.
nos va a dar que estos elementos de 60 por 25. Aquí cualquier persona diría que no pasan estos elementos. ¿De acuerdo? Y de hecho aquí nos dice que no pasan los elementos. Pero, ojo, no pasan debido al cortante. ¿De acuerdo? Otra cosa importante que, que obviamente faltó aquí. Bueno, nos salimos del software y, bueno, de la corrida. Y lo que hacemos es revisar cómo va a diseñar con qué cargas con qué combinaciones y cargas va a diseñar la estructura. Pues bueno, aquí tenemos por default lo que son lo que nos da el software en base al código que nosotros pusimos, que sería el de las normas mexicanas. Y pues bueno, nosotros ponemos nuestras combinaciones de diseño, ¿de acuerdo? Obviamente estas dos varían un poco. Entre las que nosotros pusimos y las que nos maneja por default el software. Hay una pequeña variación. Y por ejemplo aquí, para el diseño de combinaciones vamos a diseñar con prácticamente estas que son de volteo, de momentos, a ver, estas las vamos a sacar, ¿de acuerdo? Simplemente estas son las de diseño. Esta es para conexiones, ya que conexiones nos pide un poquito más de seguridad, ¿de acuerdo? Pero esto normalmente es en conexiones de acero. En las conexiones hicimos una envolvente, si recuerdan, ¿de acuerdo? Y la estática, pues bueno, la estática es la que pusimos de 1.4 por más 1.4 de la carga viva, ¿de acuerdo? Entonces realmente no nos interesan estas, que las diseñe por estas combinaciones. Y ya le ponemos OK. Ahora, aquí tenemos las reglas de las columnas. Nos dice cuál es la barra más pequeña que tú vas a meter en en las columnas, ¿de acuerdo? Pues bueno, le ponemos que del 4. Y la más grande podemos poner del 6 o de 1 pulgada. En este caso del 6 como máximo. Habrá casos en donde pongamos de mayor o incluso menor que del 4. Y aquí para lo que son los ties, que sería la que serían los estribos, pues bueno, le podemos poner del 2 y máximo del 4. Y aquí nos dice que el espaciamiento mínimo de 5 y el espaciamiento máximo de 45. Y aquí para igual para barra longitudinal, obviamente este es para no sísmico, o sea, para todo, para lo estático, y este es para lo dinámico, que prácticamente lo vamos a dejar igual, ¿de acuerdo? Y aquí en 5 centímetros, de hecho la norma nos dice que mínimo deben de ser de 7 centímetros, ¿de acuerdo? Pero bueno, esto realmente cuando nosotros ya empecemos a sacar los valores, pues nosotros vamos a determinar hasta qué
eh, la separación, ¿de acuerdo? El software no nos va a decir, bueno, necesitas una separación de 10 centímetros, de 6 centímetros. Ahí nos va a dar el acero que requerimos por metro, ¿de acuerdo? Que simplemente les estamos diciendo algunas restricciones. Primero a respetar estas restricciones y después nos va a dar los valores. Si pasa o no pasa, dependiendo de estas restricciones que estamos poniendo ahorita. Y ahora para vigas. Bueno, nos dice que el tamaño más pequeño de la barra longitudinal, pues bueno, del 3, definitivamente. Que del 3 va a llevar lo que son las nervaduras, ¿de acuerdo? Y el tamaño más grande, pues bueno, del 6. Y aquí preferentemente del 3 o del 4. Realmente ya no importa, es como que pues es una preferencia, ¿de acuerdo? Lo que importa son estos dos valores, que es el máximo y el mínimo. Y el mínimo de número de barras, pues bueno, que sean de 2, ¿de acuerdo? Para que puedan formar lo que es el estribo rectangular o cuadrado. Y aquí para lo que son los estribos, ponemos del 2, que es el alambrón, y el tamaño máximo que sea del 4. Separación mínima 7.5 y separación máxima de 60. Ahora nos vamos con el sísmico, que es prácticamente el mismo que lo de arriba. Queremos que tenga el mismo control que se puso en lo de arriba. Y ok, de acuerdo. O sea, si nosotros ponemos condiciones, por ejemplo, de acero máximo que sea del número 3, pues bueno, nunca nos van a pasar estos elementos, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante verificar eso. Ya seleccionamos el grupo de diseño, las combinaciones, y ahora sí ya tenemos prácticamente todo. Entonces le damos guardar y lo ponemos ahora sí a correr el modelo, ¿de acuerdo? De hecho, en lo que son los estribos, nos vamos a modificar, perdón, las nervaduras, y modificamos esta parte. En lo que es la torsión. En lo que es la torsión la bajamos. Bueno, de hecho la podemos dejar así, para que veas qué pasa, ¿de acuerdo? Obviamente al principio van a haber muchos elementos, muchas nervaduras que no van a pasar debido a la torsión, porque están fallando torsión. El elemento la estructura las está considerando que también van a funcionar a torsión, o sea que van a funcionar como una viga principal, y estas son vigas secundarias, ¿de acuerdo? Esa es la gran diferencia. Entonces le podemos poner OK y empezamos la corrida y empezamos la revisión, y al final de que todos los elementos pasen, nos vamos a lo que son la revisión manual, o sea, revisión con hojas de Excel. Que sería prácticamente revisar las vigas, las losas, las nervaduras, las columnas y los muros, en dado caso que tengamos muros.
Ahora le ponemos que corra, que verifique los elementos, de acuerdo, si pasan o no pasan. Aunque obviamente esta es de 35. Vemos que no pasan eh, por cortante, de acuerdo. Bueno, aquí eh, esto es lo que prácticamente se hace, ¿de acuerdo? Entonces, lo que yo estoy haciendo ahorita en este momento es revisar por qué no está pasando. Esta estructura nunca la había hecho, ¿de acuerdo? O sea, es como una estructura nueva. Pero obviamente yo veo que aquí hay algún error, ¿de acuerdo? Tengo elementos de 35 y me dicen que fallan. Y me dice que falla por corte. Estas columnas deberían de haber pasado. Pero vamos a ver por qué no están pasando. Nos vamos a lo que es definir y nos vamos a lo que es onFrame. Entonces columnas de 35 y las modificamos para ver qué le metimos aquí. Bueno, aquí le metimos varillas del número 5 y del 4 y no está pasando. Separaciones a cada 15. Ponemos a cada 10. Obviamente aquí hay otro tipo de arreglo que nosotros podemos hacer y que es lo que la norma nos exige nos exige si rebasamos ciertas condiciones de carga y nos exige que tenga que esté prácticamente aquí con otro estribo de esta manera y es eso, ¿de acuerdo? Obviamente eso va a depender de las cargas, de hacer ciertas revisiones. Ok. Realmente con las de 35 debe haber pasado. Debe de pasar, ¿de acuerdo? Tenemos lo que son separaciones, me parece que de 6 metros y de 6. Ok. Bueno, en la parte inferior, en los dos últimos, sí es necesario de poner de 40 al menos. ¿De acuerdo? Va a estar entre 40 y 45 aproximadamente. Y este de aquí arriba es también con de 35. ¿De acuerdo? Entonces le ponemos a asignar
y nos vamos a lo que es a ver, nos vamos a asignar y nos vamos a frame y asignamos las columnas de 40. Entonces tenemos de 40, de 35, de 35, ¿de acuerdo? Y tenemos lo que son las vigas de 60 por 25, que esas definitivamente sí pasaron. De hecho, hasta están un poco sobradas. A lo mejor hasta de 50 o de 55 pasan sin problema. Y revisamos lo que es las columnas de 40. Ponemos modificar. Y ok. $250. Todo se ve bien. De acuerdo. Y ponemos que corra. A lo mejor aquí, bueno, no es que a lo mejor, es que es muy probable que le pusimos un sismo un poquito más grande de lo de los que he puesto, de acuerdo. Entonces por eso ahorita a lo mejor es que yo digo este de 35 y este de 40, y a lo mejor es de 40 y de 45, de acuerdo, debido al sismo. Pero bueno, hay veces que es mejor poner muros, por ejemplo, poner, si nos permite la arquitectura, poner un pequeño muro aquí, ¿de acuerdo? ¿De cuánto? De 1 metro, de 80 centímetros. En las esquinas o en esta parte, y revisar obviamente los modos de vibrar, que la estructura se comporte pues bien, ¿de acuerdo? Que tenga un periodo fundamental aceptable respecto a algunas referencias y respecto al suelo, ¿de acuerdo? Y pues bueno, ahora lo que hacemos es verificar otra vez lo que es el concreto. Si te das cuenta, falla por cortante, ¿de acuerdo? Y no es simplemente voy agregando dimensión, y cuando ves te quedan columnas no sé, de 60, de 70 para estas estructuras muy pequeñas, pues no, ¿de acuerdo? Entonces lo más conveniente es primero ver dónde falla y por qué está fallando, ¿de acuerdo? Vemos los momentos. Los momentos se ven no simplemente para ver este pequeño dibujo o algo así. Se ven para ver que todo esté correcto, ¿de acuerdo? Por eso este mini curso es un poquito ya es más avanzado, porque ya debes de saber cómo van los momentos, eh, las combinaciones, todo ese tipo de cosas ya debes de saberlos, ¿de acuerdo? Entonces aparentemente se ve bien todo. Y lo que hacemos en el, lo que hacemos y lo que hacemos en el curso es revisar los momentos, ¿de acuerdo? Determinar el momento. Por ejemplo, aquí tenemos una viga de 3 metros con cierta carga, ¿de acuerdo? Entonces lo que hacemos es poner la carga, hacerlo a mano prácticamente, y ver qué momento nos da. Por ejemplo, aquí nos da un momento de 14 toneladas, casi 15 toneladas, ¿de acuerdo? Entonces vemos que es un poquito, que sí es algo grande.
Debido a que estas las están ayudando. 1900. Y esto se debe a hacer una discretización de áreas, ¿de acuerdo? Y eso cómo lo hacemos, pues bueno, hay una opción que nos permite aquí, que es el mesh, ¿de acuerdo? Que es una división de áreas. Aquí el mesh, entre más junto lo dejes, obviamente va a ser más exacto, pero obviamente va a ser más ecuaciones, ¿de acuerdo? Más operaciones, va a ser más interacciones, entonces al hacer el análisis se va a tardar más, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ahí nos dimos cuenta que no estaba haciendo una distribución, ¿de acuerdo? Que prácticamente esa nervadura no estaba absorbiendo ningún esfuerzo. Eso es muy importante. Y eso te va a pasar muy seguido, ¿de acuerdo? Entonces, haces el automesh o divides todas las áreas, ¿de acuerdo? Hay otra función en donde divides todas las áreas. Aquí ya vemos que cómo se hizo el mesh, ¿de acuerdo? Y ahora ponemos otra vez diseñar. Que prácticamente es revisar lo que es el momento y revisar hasta que el momento te dé correcto, ¿de acuerdo? Mira, si te das cuenta, nos da un momento de 2046 y una carga de 2300. Entonces es muy fácil verificar cuánto pesa esa área tributaria, ¿de acuerdo? Sacamos el área tributaria de esta losa, obviamente con sus cargas, y vemos que nos dé ese valor de 2.3 toneladas, ¿de acuerdo? Y de esa forma nosotros verificamos. Por ejemplo, esto es lo que es área tributaria, ¿de acuerdo? Vamos a poner lo que es la nervadura, que es de 30 por 15. Entonces ponemos 30 por 15, bueno, 0.3 por 0.15 por 6 por 2400. Nos dice que ese elemento pesa 648 kilos. Simplemente esa viga, ¿de acuerdo?